Hola a todos, bienvenidos a este video de la sesión de álgebra en el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Es un gusto para mí presentar esta charla. Yo soy Yuriko Pitones y antes de comenzar quiero agradecer a los organizadores de la sesión y a la Sociedad Matemática Mexicana por la invitación para participar en este congreso. En esta ocasión les voy a hablar sobre resoluciones libres y pesos generalizados de un código lineal. Y los resultados que voy a mencionar en esta charla forman parte de un trabajo conjunto con Ignacio García Marco, Irene Márquez Corobella y Edgar Martínez Moro. Para comenzar, voy a dar algunas definiciones y alguna notación que vamos a utilizar a lo largo de la charla. Primero, voy a estar trabajando en un campo finito. Lo voy a denotar con F sub Q, donde Q representa el número de elementos. Si consideramos ahora un n, algún n, podemos considerar en Fq a la n dos elementos, dos vectores, x y y, con n coordenadas o n entradas. Y aquí vamos a definir una distancia. A decir, es la distancia de Hamming. ¿Cómo se define? Aquí tenemos que considerar la cardinalidad del conjunto de entradas tales que cada una de las componentes o cada una de las coordenadas respectivamente son distintas. Si comparamos cualquier vector distinto del 0 con el vector 0 en Fq a la n, esta distancia la vamos a llamar peso de Hamming y lo vamos a denotar como W sub h de x. Y como está aquí en la notación, solo es la distancia de Hamming del vector x hacia el 0. Otro de los conjuntos que vamos a utilizar es el soporte de un vector. Y el soporte es un conjunto de índices que nos indica las coordenadas que son distintas de 0 de cada vector, del vector x. Bueno, y sin más, vamos a definir a quién será el protagonista de nuestra charla. Un código lineal lo vamos a entender solamente como un subespacio lineal que denotaremos con C de Fq a la n para algún n. ¿Qué es lo que hacemos con los códigos? Bueno, pues en particular, estos códigos nos interesa estudiar su longitud, que vamos a denotar con n de c. Queremos conocer su dimensión, que vamos a denotar como k de c. Y otro número que queremos estudiar aquí es el que se llama distancia mínima, lo vamos a denotar con una delta, delta de c. Estos tres números se llaman parámetros básicos del código lineal. Y bueno, la longitud se interpreta solamente como el tamaño de los vectores que pertenecen a C. A estos vectores los vamos a llamar palabras del código. En este caso, como C es un subespacio lineal de Fq a la n, pues el tamaño de estos vectores es n, es decir, las palabras tienen n coordenadas. La dimensión la vamos a calcular como la dimensión como un Fq espacio vectorial. Y la distancia mínima hay que considerar el mínimo de los pesos de Hamming, de todos los pesos de Hamming, de todas las palabras que pertenecen al código y que son distintas de 0. ¿Okay? Bien. Entonces nos interesa conocer estos tres parámetros, en particular la distancia mínima. Más adelante vamos a generalizar esta idea. Un código lineal se puede presentar de diferentes formas, en particular utilizando dos matrices. Una que se llama matriz generadora, la vamos a denotar con G, usualmente es una matriz con entradas en FQ y tiene tamaño K por N de C, que es dimensión por longitud. La característica especial de esta matriz es que justo sus filas generan a C como un subespacio lineal. Otra forma de presentar a los códigos es a partir de otra matriz que se llama la matriz de paridad o chequeo de paridad. La vamos a denotar con una H, igual es una matriz
con entradas en el campo y tiene tamaño, es la longitud menos la dimensión por longitud. Y la característica de esta matriz es que el espacio nulo de H es justo el código C. Bien. Dentro de los códigos, pues tenemos muchísimas palabras, pero nos interesan unas especiales. Vamos a distinguir un conjunto de palabras que tienen soporte minimal. ¿Qué significa esto? Pues en principio es una palabra distinta del cero y cuyo soporte no está contenido en el soporte de cualquier otra palabra del código. Al conjunto de palabras con soporte minimal lo vamos a denotar con M sub C, M caligráfica de C. Y bueno, en general calcular este conjunto de palabras con soporte minimal de un código lineal es un problema difícil. Si tú logras calcular este conjunto, esto implicaría que puedes determinar la distancia mínima del código. Y bueno, encontrar la distancia mínima es un problema difícil y de hecho está dentro de la categoría de los problemas NP duros. Bueno, vamos a generalizar la noción de soporte y la noción de distancia mínima. Y entonces, bueno, podemos considerar ahora, dado un código lineal, podemos considerar subcódigos en él, en C, y definimos el soporte de ese subcódigo como el conjunto de posiciones distintas de cero del código. Lo podemos escribir de esta forma. El soporte de D, un subcódigo de C, es un conjunto de índices, básicamente, de tal forma que existe una palabra en ese subcódigo y de tal forma que tiene una coordenada indexada con ese i distinta de cero. ¿Vale? Entonces, nos consideramos este conjunto básicamente de subíndices. Bueno, entonces podemos definir el hésimo peso generalizado de Hamming del código, que vamos a denotar como DHPC, como el tamaño del soporte más pequeño de un subcódigo de C que tiene dimensión H. En símbolos, solamente este número que se llama el peso generalizado de Hamming, el hésimo peso generalizado de Hamming, es el mínimo de la cardinalidad de los soportes de los elementos que pertenecen a D sub H, donde D sub H es el conjunto de todos los subespacios lineales del código C de dimensión H. Bueno, nuestro objetivo en realidad es dar un método, dar condiciones para poder calcular estos pesos generalizados de un código lineal. Vamos a pensar un poco en el subconjunto, en el conjunto de todos los subespacios lineales del código C de dimensión 1. ¿Quiénes son estos? Bueno, pues este D1, de sub 1, es igual al conjunto de todos los generados por las palabras del código. Entonces, por la definición anterior, si queremos calcular el primer peso generalizado, tenemos que calcular el mínimo de la cardinalidad de todos los soportes de los elementos que pertenecen a D1 o de de todas las palabras del código. Bueno, esto es equivalente a calcular el peso de Hamming de las palabras del código. Y si recordamos nuestra definición de distancia mínima, pues justo es el delta de C. Entonces, el primer peso generalizado de Hamming coincide con la distancia mínima del código. Bueno, podemos desarrollar diferentes métodos para calcular
estos números. Aquí observamos que en particular el primer peso generalizado coincide con la distancia mínima del código. Entonces, una forma o un método para calcular estos números es utilizando combinatoria algebraica en particular, y pues para eso necesitamos asociar algún objeto combinatorio. Vamos a definirlo. Dado un código de longitud n, dimensión k, sobre un campo finito con q elementos y su matriz de paridad, recuerdas que podemos definir al código utilizando dos matrices. En este caso vamos a considerar la matriz H, que es la matriz de paridad. Vamos a denotar por HI la iésima columna de H. Entonces vamos a etiquetar todas las columnas de la matriz de paridad y vamos a definir un subconjunto que denotaremos con delta mayúscula y serán todos los índices que denotan a las columnas que son linealmente independientes sobre FQ. En general, este conjunto delta me define un matroide asociado con el código lineal C. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar un código binario, es decir, estoy trabajando sobre F2, un código binario con esta característica especial que dice aquí, degenerado, lo que sea que eso signifique, de longitud 6 y dimensión 3. Tenemos a este código presentado por sus dos matrices, la matriz generadora y la matriz de paridad. Entonces, vamos a definir el conjunto delta que acabamos de mencionar antes, y para eso, pues lo primero que tenemos que hacer es etiquetar las columnas. En este caso tenemos 6 columnas, y considerarte los subconjuntos de columnas que son linealmente independientes. Por ejemplo, si te fijas en la columna 1, columna 2 y columna 3, estas 3 columnas me forman un conjunto linealmente independiente. Bueno, entonces escribimos en el conjunto delta el subconjunto 1, 2, 3. La columna 1, 2 y 4 también forman un conjunto linealmente independiente. Entonces en el conjunto delta escribimos 1, 2 y 4. Y así sucesivamente encuentras todos estos subconjuntos de columnas que son linealmente independientes. Pudiéramos decir que la columna 1 con la columna 2 también es un conjunto de columnas linealmente independiente, y lo es. ¿Por qué no lo escribimos en delta? Bueno, porque es suficiente considerar los conjuntos maximales, de columnas linealmente independientes maximales. Entonces, por ejemplo, la columna 1 y 2 está contenida en el primero, en el segundo, en el tercer subconjunto que ya aparecen en delta. Entonces, no lo escribimos porque se vuelve redundante. Bien, si ya consideramos las columnas que son linealmente independientes, naturalmente también podemos encontrar los subconjuntos de columnas que son linealmente dependientes. Esto en teoría de matroides se llaman los circuitos del matroide asociado a una matriz, en este caso la matriz H. Y bueno, el procedimiento es el mismo. Una vez que tienes etiquetadas todas las columnas de la matriz, te fijas en los conjuntos que son linealmente dependientes. Por ejemplo, si consideramos la columna 1, la 2, la 3 y la 4, pues estos 4 elementos son linealmente independientes. Y así respectivamente puedes encontrar todos estos subconjuntos. ¿Para qué los queremos? En particular nos van a interesar estos, los que son linealmente independientes. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos asociar un ideal. Para pensar en definir un ideal tenemos que considerar un anillo de polinomios. En este caso estamos sobre el campo FQ y podemos ser más claros, ¿no? En este ejemplo estamos sobre F2. Y tenemos que considerar tantas variables como columnas tenga la matriz de paridad.
cómo vamos a relacionar este conjunto de subconjuntos de columnas que son linealmente independientes con el ideal. Bueno, pues dado uno de estos subconjuntos, aquí asociamos un monomio. El monomio le vamos a hacer corresponder x1, x2, x3, x4, porque las columnas 1, 2, 3 y 4 resulta que son linealmente dependientes. Y así respectivamente a cada uno de los conjuntos que aparecen aquí le asocias un monomio que va a ser un monomio generador de este ideal que está determinado por el código. ¿Qué características tiene este ideal? Bueno, en particular, pues este ideal es un ideal monomial, libre de cuadrados, está generado solo por monomios que son libres de cuadrados. Es un ideal que se conoce como Stanley-Reisner, y si consideras el anillo cociente, pues este se llama anillo de Stanley-Reisner. Y hay una teoría muy bonita que podemos aplicar aquí para estudiarlo. Bien, una de nuestras observaciones es que este ideal también lo puedes generar a partir de los monomios asociados a las palabras de soporte minimal del código. No solo está determinado por la matriz de paridad y sus subconjuntos de columnas linealmente independientes, sino que también está asociado a las palabras de soporte minimal del código lineal. Por ejemplo, para este código que estamos usando como ejemplo, tenemos el siguiente conjunto de palabras con soporte minimal. Como ya mencioné, no es fácil de calcular. Vamos a suponer que ya lo tenemos calculado. Esto lo podemos hacer utilizando algún software como Macaulay 2 o Sage o algún otro. Y bueno, en este ejemplo tenemos 6 palabras con soporte minimal. Eso se puede verificar. ¿Cómo puedo determinar yo a partir de estas palabras, a partir de este conjunto, el ideal monomial? Bueno, pues fíjate que a cada uno de los elementos de estas series de ceros y unos los vamos a etiquetar con una variable. Entonces, por ejemplo, este es el x1, x2, x3, x4, x5, x6. Entonces, a la palabra w1 le corresponde el monomio x1, x6, que es uno de los generadores de mi ideal monomial libre de cuadrados. Y esto lo haces con cada una de las palabras con soporte minimal y obtienes un generador de este ideal. Entonces tenemos dos formas de calcular un ideal monomial libre de cuadrados asociado a un código, a partir de su matriz de paridad y a partir del conjunto de palabras con soporte minimal. Bien, ¿qué hacemos con este ideal? Pues una de las cosas que podemos hacer es calcular una resolución libre. No voy a decir muchos detalles sobre esto, pero una resolución libre pues es una secuencia de esta forma donde cada uno de los elementos que aparecen en la resolución son R módulos libres de esta forma. Y de toda esta información que podemos obtener de la resolución libre de un ideal monomial libre de cuadrados, en particular este que hemos asociado a un código lineal, nos interesan estos números que aparecen como exponentes aquí en la descomposición de los módulos libres. Estos números se llaman los números de Betti. ¿Y qué me dicen estos números de Betti? Bueno, en 2013, Johnson y Verdur nos dicen que si tú consideras C un código lineal sobre un campo finito con Q elementos, entonces con estos números tú puedes calcular los pesos generalizados del código lineal, ¿vale? Entonces, técnicamente nos están dando una fórmula para calcular los pesos generalizados de un código lineal. Para nuestro ejemplo, podemos utilizar, como mencioné, Macaulay o Sage para encontrar, primero, una resolución y segundo, los números de Betti.
En la mayoría de las veces los números de Betis están presentados en una tabla y hay que tener cuidado en cómo leerlo. Aquí dejo la nota de cómo se lee cada una de estas entradas y con esta información por el teorema anterior tenemos que podemos calcular el primer peso generalizado del código, en este caso es 2, el segundo peso es 4 y el tercer peso es 6. ¿Qué problemas tenemos aquí? Bueno, pues primero que tenemos que calcular las palabras con soporte minimal para tener esta información, ¿no? Para tener el ideal. Segundo, pues tenemos que calcular resoluciones libres minimales. Estos dos cálculos en general son problemas difíciles. Ya mencionamos que encontrar el conjunto de palabras con soporte minimal no es trivial y calcular resoluciones libres minimales es uno de los problemas clásicos dentro del álgebra conmutativa. Bueno, vamos a proponer, en nuestro trabajo proponemos otro método que también nos permite calcular los pesos generalizados. Y es el siguiente. Vamos a asociar un ideal al código, pero ahora no va a ser un ideal monomial libre de cuadrados. Ahora va a ser un ideal binomial. ¿Y cómo son los binomios que generan a este ideal asociado al código? Bueno, pues tú vas a tener un binomio de esta forma, x a la a menos x a la b, donde a y b son los vectores exponentes de los monomios respectivamente, y va a ser un generador de tu ideal binomial asociado al código C si la suma de a más b es una palabra del código. Este ideal está en dos partes, formado por estos binomios y formado por estos que solo diré que son relaciones que determina el campo. Bueno, utilizando la matriz generadora del código, podemos considerar los vectores fila y con ellos calcular este ideal binomial, ¿vale? Entonces, eso es como una forma equivalente de encontrar el ideal binomial asociado al código. Vamos a ver nuestro ejemplo. Recuerda que lo habíamos presentado de dos formas, con la matriz generadora y la matriz de paridad. Ahora vamos a utilizar la matriz generadora. Tienes tres filas y con esas vas a definir el ideal binomial de este código. Entonces, por cada fila le asocias un binomio más las relaciones, estos binomios que vienen de las relaciones del campo. Ok, entonces, la propuesta que hacemos es encontrar un subconjunto de palabras de soporte minimal más pequeño que el original, por supuesto, y que nos proporcionen la información de los pesos generalizados, o casi toda la información de los pesos generalizados. ¿Cómo vamos a obtener este conjunto? Bueno, es un conjunto que vamos a llamar que es un test set y es un subconjunto de palabras de soporte minimal y estas palabras están dadas por los soportes de los binomios en una base de Grobner reducida de este ideal binomial, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya hay muchísima información, pero pues la idea un poco es la siguiente. Si tú tienes un código lineal C, le vamos a asociar un ideal, que en particular es un ideal binomial. Ya vimos que lo podemos asociar con las filas de la matriz generadora y considerando relaciones en el campo. Después, vía una base de Grobner reducida, podemos obtener un subconjunto de palabras de soporte minimal, ¿vale? Entonces es un subconjunto de M caligráfica C. Bueno, por ejemplo, para el ideal de nuestra matriz generadora, tenemos que este es el conjunto que está determinado vía base de Grobner reducida y bueno, podemos observar, incluso comprobar
que es un subconjunto de las palabras de soporte minimal, y a este subconjunto es al que llamamos un test set del código. Bien, entonces tenemos uno de los teoremas principales de nuestro trabajo es el siguiente. Si tú tienes un código binario, y bueno, para hablar de bases de Grobner tenemos que fijar un orden monomial. En este caso, requerimos un orden monomial graduado. Y con este procedimiento vía base de Grobner reducida, obtenemos este conjunto especial, subconjunto especial de palabras con soporte minimal. Una vez que obtenemos este conjunto, definimos un ideal monomial que es libre de cuadrados, ¿sí? Asociado a este T-set, y con este ideal monomial calculamos una resolución libre de la forma clásica, y entonces otra vez los elementos que aparecen en la resolución libre pues son módulos libres que tienen esta forma, y nos interesa explícitamente qué información nos pueden dar los números de Betti. Bueno, resulta que entonces podemos tener, de hecho tenemos una cota para este P, que es el tamaño de la resolución. En otras palabras, tenemos una cota para la dimensión proyectiva en términos de la dimensión del código. Tenemos que podemos acotar los pesos generalizados con la misma fórmula que nos presentó Johnsen y Verdure en su teorema, a partir del tercer peso generalizado. ¿Y qué pasa con el primer peso y el segundo peso? Pues de hecho tenemos igualdad. Podemos calcular el primero y el segundo peso generalizado de un código lineal utilizando este método. Es un resultado importante porque no solo nos dice que podemos calcularlo, sino que nos dice explícitamente cómo van a ser los monomios asociados a estas palabras con soporte minimal que me determinan justo el primer peso y el segundo peso. Bueno, para más detalles les dejo la referencia del artículo, y esto es todo lo que les quería platicar en esta charla. Espero sus comentarios y sus preguntas en la sesión de discusión que se llevará a cabo durante la semana del Congreso. Muchas gracias.